episodio de Keeping Up with los especialistas. Primero les vamos a hablar de la época arcaica. Bueno, hola, mi nombre es Manuela Notengo. Les voy a hablar sobre la mejor época, la época arcaica. La religión romana en la época arcaica, que va aproximadamente desde el siglo III a.C. hasta el siglo III después de Cristo, estaba profundamente influenciada por los etruscos y otros pueblos vecinos en Roma, que eran inicialmente un pequeño núcleo latino que adoptó y mezcló diversas creencias y cultos. Aquí lo más interesante es cómo se desarrollaron las primeras creencias animistas, que es que los romanos creían que los espíritus habitaban de todo lo que les rodeaba. Por lo tanto, los romanos siempre se consideraron muy locos. Y esto incluía los objetos inanimados y los antepasados. También fue en esta época que se introdujo la triada capitoliana compuesta por Júpiter, Juno y Minerva, que jugarían un rol central en la vida religiosa de los romanos. Estos dioses tenían una gran relevancia no solo en la vida cotidiana, sino también en la toma de decisiones importantes, como lo fueron las guerras y los acuerdos políticos. Era una religión profundamente integrada en la estructura social y política de Roma. Te voy a meter la cucharada ahí porque también hay algo que tenemos que recordar y es la mitología romana, donde ellos decían que Saturno, que fue Cronos, quien fue el que destronó a Urano, donde comienza la época de oro, pues que se caracteriza por tener lugar luego de la creación del ser humano, donde Saturno, quien gobernaba el cielo, es destronado por Júpiter y por sus hermanos, luego de que todos los otros fueran devorados por él, para así luego empezar a luchar contra los cíclopes, contra los titanes, y así pasando de era del oro al bronce y luego al hierro. Bueno, mi nombre es Gabriela Lascarro y yo seguiré complementando un poco más acerca de la época arcaica, y algo que es realmente fascinante es que los romanos no tenían un cuerpo de doctrinas como las religiones monoteístas actuales, sino que se trataba de una religión práctica basada en rituales. Entonces todo giraba en torno a los cultos, tanto domésticos como públicos, y cada hogar tenía su propio culto a los lares y penates, los dioses protectores del hogar, mientras que los cultos públicos promueven el respeto al Estado y al patriotismo. Bueno, ahora Santiago y yo les vamos a hablar de la época preclásica. En esta época los rituales y las fiestas religiosas tenían un rol central en la sociedad romana. Por ejemplo, las famosas fiestas Lupercalia, que se celebraban el 15 de febrero, eran en honor a Lupercus, que era el dios que protegía el rebaño de los lobos. Se sacrificaba un animal y se ungía a los fieles con la sangre, mientras que los Luperci corrían por las calles azotando a la gente. Esto para algunas personas puede sonar un poco violento, pero tenía una función de purificación y protección. También estaban los cultos fúnebres como el de los manes, que eran los espíritus de los antepasados. Si no se les rendía culto a estos, se creía que los espíritus podrían volverse vengativos y traer enfermedades y pesadillas. De hecho, había hasta un calendario de rituales muy específico para honrar las muertes, como la parentalia y la faralia, que eran momentos en el que se daban las ofrendas y los agradecimientos a los espíritus familiares. Así es, Gabriela. Para nosotros esto puede sonar algo raro, pero incluso actualmente hay culturas nómadas y culturas asiáticas donde todavía se incluyen este tipo de ritos. Además, se verán rituales y presagios que jugaban un papel muy crucial en la vida pública. Los romanos creían que los fenómenos naturales como tormentas o terremotos, cosas que para nosotros son solamente manifestaciones del mundo en el sentido de placas tectónicas y esas cosas, para ellos eran señales de los dioses directamente traídas del cielo. Esto hacían consultas a los arúspices que interpretaban las entrañas de los animales sacrificados. Era fundamental antes de cualquier decisión importante, ya fuera política o militar. También tenemos que hablar un poquito de los protectores personales, que eso era parte de la religión privada de cada familia, que era lo que tenía que entrar en las bodas, para los lechos conyugales, que se les daba culto el día de sus cumpleaños con ofrendas sencillas, invocaban tocándose la frente y se supone que se presentaba físicamente en una serpiente. Y esto se edificó para los emperadores en tanto a sus genios. Augusto asoció que el propio genius a los gini con pitalis, que eran las principales diferencias de la república a la época imperial.
Bueno, ya con esto pues llegamos a la época clásica, entonces hay que entender, digamos que en la época clásica los romanos veían la religión como parte integral y práctica de su vida diaria. Entonces la religión romana era prácticamente o principalmente politeísta y ritualista. Entonces estaba centrada en la adoración de múltiples dioses y en la realización de rituales preciosos como para mantener la favorabilidad de los dioses. También creían que el éxito del imperio dependía como de la piedad y de mantener las relaciones bien con los dioses. Entonces no se basaba tanto en la fe o en dogmas, sino como en la correcta ejecución de los rituales y de los sacrificios. Digamos que con toda la expansión del Imperio Romano fueron como diversos a las religiones y a otros cultos que pues a menudo integraban como su propio sistema religioso. Sin embargo, pues esto viene cambiando con cómo surge en Geuda en el siglo I después de Cristo, que presentó como un significativo debido a la naturaleza monoteísta y que pues este rechazaba como adorar a otros dioses y al emperador. Entonces, después de esto, en el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio I declaró el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano mediante el Edicto Tesalónica. Pues digamos que este cambio marcó el inicio de un proceso de la cristianización y que transformó totalmente la sociedad romana. Los templos paganos fueron convertidos en iglesias y muchos de los rituales y pues sus festividades paganas fueron adoptadas al calendario cristiano. Pero Mari, te faltó decir algo, y es que también la religión romana en esa etapa seguía siendo muy tolerante con las creencias extranjeras y adquirieron muchos elementos de la mitología griega, adoptando dioses como Apolo o, o a su propio panteón. Además surgió una mezcla de religiones orientales como el culto a Isis, que llega desde Egipto, y el de Cibeles, que llega desde Asia Menor. También pues tenemos que tener en cuenta que me faltó acá, que fue el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, que pues fue emitido por el emperador Constantino, que legalizó el cristianismo y pues permitió la libertad de culto. Bueno, continuando con esto, también se da lo del Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, en el cual Constantino evoca un concilio con el objetivo de unificar doctrinas cristianas para condenar el arrianismo, convirtiéndose el cristianismo en una religión con jerarquía y con dogmática definida. También está el Edicto de Tesalónica en el 380 después de Cristo, con Roma bajo el emperador Teodosio I, el cual se encarga de declarar al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Posteriormente a esto se da el declive del paganismo. Cabe resaltar que aunque el cristianismo creció rápidamente, el paganismo tradicional siguió practicándose durante varios siglos. A medida de que el cristianismo ganaba más posicionamiento, las antiguas prácticas paganas fueron prohibidas y el emperador Teodosio también ordenó el cierre de los templos paganos y la persecución de los cultos que no sean cristianos. Sin embargo, tras todas estas prohibiciones, el paganismo no desapareció de inmediato. Algunas áreas rurales, personas de la élite romana, continuaron con estas tradiciones antiguas durante más tiempo hasta que éstas fueron desapareciendo. Con todos estos cambios que se dieron, la Iglesia empieza a jugar un papel bastante importante en cuanto a la política y a la posición social. Esto principalmente reciado en los obispos y en los líderes eclesiásticos, convirtiéndose la mayoría en figuras influyentes en lo político imperial y asumiendo la Iglesia así un papel muy importante en la educación, en la justicia y en la ayuda a los más necesitados. Aquí mismo se crea lo de la figura del Papa, entre otras figuras eclesiásticas que desempeñan cargos importantes y políticos en Roma. Consigo a esto llega una etapa de combinación de distintas teorías, en este caso el paganismo con el cristianismo, con lo cual se empiezan a adoptar festivales y costumbres paganas dentro del cristianismo. Un claro ejemplo de ello es el Sol Invictus, que era una costumbre de paganismo, y la relación con la Navidad. Ya profundizando un poco más sobre los dioses en los cuales basaban sus creencias ellos, en esta época eran venerados por parte de los paganos, eran los tradicionales, los romanos y los griegos. Pero bueno, niñas, buenas noticias. Aquí ya entra el parentesco cognativo. Ya tenemos derechos. Bueno, Ven acá, pero, o sea, toda la última parte la decía Emilio.
Ay, Es no, que no la él no caguen, está no la diciendo ni caguen, no siquiera la lo del caguen. doc. Yo no ¿Qué? sé qué dijo. O sea, yo Se iba a me- hablar otra vez y no pude hablar. No, ya queda muy largo, él habla como 3 minutos. No, Bueno, pero sé la qué- embarraron, no hubieran seguido. No, pues eso Gaby lo corta, o sea, obviamente no perdimos toda la información que ya dijimos. Ujú. Pero es que creo que ya. Ya, hagamos el cierre del podcast. ¿Quién lo Sí, cierra? ya háganlo. Gabriela, tú, porque casi no Bueno, has hablado. yo lo hago. ¿Lo puedo hacer yo? Sí. Dale, Pero ya Gaby, haz- chistoso. Pero Pero qué chistoso, lío. en costeño. Como con esto y un bizcocho hasta mañana una vaina así. Sí, tienes que ser chistosa, Gaby. Bueno, Pero te quito la boca, no, hola, bueno, entonces ya llegamos al final, entonces, ¿qué? Pu, pu. Como Gabriela, marica. No, mentira, yo no quiero hacerlo. Háganlo ustedes. Entonces yo. alguien más ciérrelo. Ay, Sí, Santi, Santi Santi, que Uribe. lo haga Santi. Espérate. Bueno, Santi, pero di, después de la época arcaica, preclásica, clásica y posclásica, con esto de un bizcocho, hasta mañana a las 8. Muchas gracias, ya. Bueno, dale. Espérate, Uno. déjame pensar. Después de la época arcaica, clásica, postclásica, preclásica. clásica, ya. Bueno, ya, ahora sí. Después de, ¿qué era? Época arcaica, preclásica, clásica y posclásica. Después de haber visto la era arcaica. ¡Puta! Ya. Después de haber visto la época arcaica, preclásica, clásica y postclásica, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Chao, muchas gracias. Chao, muchachos. Y hacemos. Costeña, haga algo. Me quedo. Gaby, te tienes que fajar con esta edición. Por Sí. favor. Haz Porque lo más el chistoso podcast que está puedas. re Haznos quedar en aburrido. pena. Haznos El quedar en podcast vergüenza está re pública. Y aburrido. haznos boletear. Más que en Manuela no tengo. Hazme Sí. boletear. Sí, Manu, Gaby, si quieres, puedes poner explosiones cuando alguien habla, puedes ponerle un moco, o sea, lo que sea, lo que quieras. O cuando alguien habla y una persona queda como, pues que agrandes la cara de esa persona. Ajá, y si ahí en la alguien hace mitad. cara chistosa, como que pum, la enfocas y me entiendes como vainas así, si que le pones música, como Eso. cuando alguien se equivocó, se traba, le pones música como de algo así. Sí, o sea, búrlate de nosotros como quieras, a diestra y siniestra. Si necesitas ideas de burlas, Manuela es la mejor. Sí, yo sé. Bueno, Mari, hagan el para la cierre. grabación, ¿Qué? para la grabación. Sí, ya quedó perfecto. O sea,